Biblia correctamente, el creyente o intérprete de la misma debe poseer una serie de condiciones y cualidades que favorecen el ejercicio hermenéutico. Y para iniciar esta sección de todos los temas que vamos a estar tratando esta noche, el primer tema que corresponde es ¿por qué existen pasajes difíciles en la Biblia? ¿Por qué será que existen esos textos que no podemos entender? El doctor Joselman Rodwin Mirabal, quien es presidente de ACUI, posee un postdoctorado en filosofía de la educación, 2 doctorados en teología, maestría en estudios teológicos avanzado. Además, tiene maestría en ciencia de la educación, maestría en metodología y técnica de investigación científica y posee una especialidad en docencia superior. Es catedrático universitario de grado y posgrado y para completar ha escrito más de 50 libros. Escuche bien la calidad del exponente que viene ahora. Una de las áreas fundamentales de la fe cristiana es la interpretación de la Biblia, pero él viene a aclararnos por qué es que existen esos pasajes que son tan difíciles de interpretar, que uno busca el contexto anterior y no lo entiende. Lee el contexto posterior y tampoco lo entiende. Lee el texto y dice, pues me no entiendo. Doctor Joselman, ayúdenos a aclarar esas dudas. ¿Por qué existen pasajes difíciles de la Biblia? A ver si me dan volumen allá del otro micrófono, por favor. Gracias. Sí, sí, ok, ahí va. Ahí va, muy bien. Quiero tener la mano libre. Gracias, muchas gracias. Muy bien, señores, ya han escuchado mi nombre, algunos quizás no me conozcan, pero creo que la mayoría, si no me conoce, ha oído hablar de mí de alguna manera, ha tenido alguna referencia. En algún tiempo nos hemos juntado y hemos estado en algún escenario compartiendo de una o de otra forma. Este Foro Teológico 2023 con el tema Entendiendo pasajes difíciles de la Biblia se ha organizado para atraer de una u otra manera a los estudiantes de la Biblia. A los estudiantes de la Biblia a nivel de seminario, instituto, los programas que tenemos a nivel de universidad, a nivel de licenciatura, maestría y de doctorado en teología. En ese sentido, para nosotros un placer poder, como Alianza Cristiana Universitaria Internacional ACUI, el poder abrir este espacio. Un espacio libre de costo, porque quien le habla piensa que ninguna actividad cristiana debe darse cobrando dinero. No hay amén. ¿Por qué no hay amén? Bueno, porque sabemos que detrás de la mayoría de los eventos nuestros hay detrás un deseo de, ¿verdad?, pecuniario. Pues yo soy contrario a eso. Yo creo que el reto de los líderes y ministerio e iglesia de este tiempo es poder buscar los mecanismos para sustentar las actividades que se realizan. Una actividad donde se va a hablar de Dios, donde se va a hablar de la palabra, donde se va a adorar a Dios o lo que sea, desde mi punto de vista, no se debe cobrar. No es que sea pecado, pero no se debe. Es una concesión que yo tengo y donde quiera que yo vaya, lo voy a tratar de vender la idea. Señores, quítenle eso. Y para muestra un botón, aquí los periódicos se vendían y se vendían caro hasta que vino ¿quién? Diario Libre. Y después que vino Diario Libre, entonces se democratizó la cosa. Entonces sí se puede. Hay posibilidades para que es más fácil que la gente lo pague directamente que buscar los medios. Pero ese no es el tema. El tema es que en el día de hoy nosotros queremos abordar la temática de entendiendo pasajes difíciles de la Biblia. Y la parte que me ha tocado a mí es la parte inicial
una parte explicativa, una parte que permite de una u otra manera tener, ayúdenme con la modulación ahí atrás, por favor. ¿Me ayudan ahí atrás con la modulación? Bien. Entender por qué existen pasajes difíciles de la Biblia. Porque antes de entrar a las explicaciones que los maestros, porque todos los que estamos aquí somos maestros del staff, que de una u otra manera van a abordar un pasaje difícil por su naturaleza y demás, es importante que entendamos en sentido general por qué existen pasajes difíciles de la Biblia. La lectura que tuvo el pastor Simeón, la tenemos aquí referenciada en su expresión normal de Reina Valera, donde el apóstol Pablo trata de, en su contexto, de decir por qué hay pasajes difíciles de la Biblia. Él dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, y entonces aquí él señala, no dice cuáles son esas, pero entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y cuando el apóstol Pedro dice que algunas son difíciles de entender, luego dice las cuales, o sea, los indoctos o inconstantes que la tuercen, no la tuercen necesariamente o únicamente porque son indoctos. Es que por la naturaleza misma de la Biblia hay pasajes difíciles de entender. Y no solamente la tuercen los indoctos, la tuercen los doctos, los bien formados. Y en algunos casos, más que lo que son indoctos, porque como son tan sabios, como son tan entendidos, entonces le buscan un montón de cosas y situaciones, y entonces complican más la cosa. Pero la realidad es que la razón fundamental por la cual existen muchos pasajes difíciles en la Biblia, señores, es sencillamente por la naturaleza del texto sagrado. Señores, estamos hablando de un libro que tomó para escribirse en lo que es la narrativa escrita alrededor de 3000 años. ¿Ok? Pero antes de ahí sabemos que existió la narrativa oral, es decir, lo que se conoce como tradición oral. Y esa tradición oral, hasta el sol de hoy, no sabemos cuánto duró. Porque mientras el ser humano no tenía o no tuvo la capacidad de escribir, ¿qué era lo que hacía? Hablaba de las cosas, ¿de qué? De boca en boca. Y ya ustedes saben lo que pasa cuando las cosas pasan de boca en boca, ¿verdad? Se van transformando. Entonces, no sabemos cuánta transformación recibió el texto sagrado entre la tradición oral y la tradición escrita. Pero no solamente eso. El tema es que la Biblia no se escribió en español. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y una partecita por ahí en arameo. Un hebreo que en sus originales no tenía vocales, que después fue que se las pusieron. En un contexto sociocultural muy diferente al nuestro. ¿Cómo no habrá? ¿Cómo no vamos a tener pasajes difíciles de la Biblia si la naturaleza del texto, desde su composición hasta lo que podemos llamar el contexto histórico, la cultura y todos los elementos que giran en torno a ello, de una o de otra forma, contribuyen, hacen que
de una o de otra forma, quien la lea, la vea con sus propios ojos. Y nosotros, claro está, los ojos que tenemos hoy son muy diferentes a los ojos de aquellos a quienes primariamente, o sea, a los que primeramente le llegó la narrativa escrita. Entonces, eso es un aspecto fundamental porque esta noche ustedes van a escuchar de estos maestros unas explicaciones que lo más probable es que atraviesen su cerebro y te diga, ¿qué? Porque el ejercicio que se va a hacer en esta noche es un ejercicio académico. No es dogmático, no es confesional, no es denominacional, es académico. ¿Y qué significa académico? Bueno, que aquí confluyen diversas corrientes de pensamiento que no se doblegan necesariamente a la explicación que le da una iglesia, concilio o denominación. Puede coincidir en una o coincidir en otra, pero de seguro habrá muchas diferencias y habrá que, bueno, habrá que ver cómo entonces hacemos los ajustes para entenderla en su justa dimensión. Estamos hablando, señores, que interpretar la Biblia significa explicar el sentido o significado del texto. Y eso no es tan fácil cuando de alguna manera tenemos un texto que no fue escrito por persona del contexto nuestro, sino de un contexto totalmente diferente. Que no fue escrito por una sola persona, que fueron alrededor de ¿qué? 40, 39, como usted quiera precisar. Oiga bien, estamos frente a un texto que, dada su naturaleza, contiene elementos, por ejemplo, morales, que quedaron atrapados en el tiempo. Para muestra un botón. En el Antiguo Testamento se podía usar la poligamia, en el Nuevo no. No hubo un cambio moral, hubo un cambio. Las cosas que de una u otra manera se implantaron o se plantearon y se impusieron en lo que es el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo viene Jesús y dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Fíjese el cambio, la transformación entre el contenido del Antiguo y el Nuevo que hace el mismo Dios a través de Jesucristo. Entonces, si nosotros nos internalizamos, por ejemplo, en la narrativa del Génesis, y nos vamos, por ejemplo, a la narrativa de la creación, encontramos rápidamente variantes importantes. Por ejemplo, el que escribió Génesis 1 no escribió Génesis 2. Son dos versiones de la misma creación, pero más aún, señores, y esto es lo más fuerte para algunos, la narrativa de lo que es la creación es una narrativa no histórica. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa que Adán no existió, que es un personaje que ilustra un espacio. Pero ¿cómo usted dice eso? ¿Cómo usted pudiera decir eso en un contexto de nuestras iglesias? Sin que esto le represente a usted un problema bien serio. Pero todo lo que estudiamos de la Biblia sabemos que la narrativa de la creación no es histórica, es ilustrativa. Pero así hay otros ejemplos en la Biblia que necesitamos revisarlo para verlo en su justa dimensión, libre de dogmatismo, confesionalismo y todo lo demás. Entonces, la Biblia tiene pasajes fáciles. Por ejemplo, Juan 3:16. Aparentemente Juan 3:16 es fácil, pero Juan 3:16 tiene una serie de palabras y conceptos ahí que si nosotros fuésemos de alguna manera a extrapolar el significado de
esas palabras hay mucha tela que cortar, mucha tela, como la palabra amor, como la palabra mundo, la palabra hijo. ¿Qué es eso de hijo? El concepto de hijo. Son cosas que hay que tomar en cuenta. Por tanto, si nosotros vamos a ir a la Biblia para buscar contradicciones, la vamos a encontrar. Si vamos a la Biblia para buscar descuadre, lo vamos a ver. Interpolaciones y un montón de cosas, la vamos a encontrar. Ahora, y esto es muy importante, si vamos al texto sagrado con la intención de que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ilumine acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy, lo vamos a encontrar. Y eso merece un aplauso. Gracias a Dios que por lo menos, ¿verdad? A pesar de todas esas realidades y situaciones, ¿verdad? Podemos estar tranquilos que lo que tiene que ver con el plan de Dios, el plan de salvación, eso está claro. Por eso yo en mi más reciente producción literaria trabajé, a propósito de la interpretación bíblica, un volumen de reflexiones, que es este que está aquí, 15 razones por las que muchos creyentes malinterpretan la Biblia. ¿Y de qué yo hablo aquí? Porque muchos creyentes y líderes malinterpretan la Biblia. ¿Entre ellos qué? Bueno, entre ellos yo digo que una de las razones es porque le hace falta dominio pleno del contenido de la Biblia. Usted sabe que nosotros tenemos muchos pastores y líderes y maestros que están enseñando la Biblia y ellos no han leído la Biblia entera. ¿Cómo es que si usted no ha leído la Biblia entera y no domina el contenido general, usted dice ser un maestro? No hay mucho amén. Seguimos. ¿Por qué muchos de alguna manera malinterpretan la Biblia? Porque desconocen la naturaleza y las complejidades del texto, de lo que yo he estado hablando ahora. Segundo, tercero, ¿por qué muchos malinterpretan la Biblia? Porque tenemos una nueva generación de creyentes que lo que quiere es oír, no quiere leer. No son como los de la iglesia Berea, que dice el texto que escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las que le estaban diciendo los apóstoles, lo que le estaban enseñando. ¿Por qué muchos malinterpretan la Biblia? Porque el contexto eclesiástico donde pertenece, así, de alguna forma, le obliga a decir cosas que no son así. No entendieron esa parte, ¿verdad que no? No la entendieron. No entendieron. El contexto eclesiástico hace que mucha gente malinterprete la Biblia porque a ellos le enseñaron una cosa y eso es lo que tienen que creer. Y no pueden decir otra cosa porque ya saben lo que le pasa. Entonces tienen que seguir malinterpretando la Biblia. ¿Por qué la malinterpretan? Porque sacan texto fuera de contexto. Lo más común. ¿Por qué? Porque no tienen una formación bíblica, teológica y en otras áreas. ¿Por qué? Por el aspecto cultural, señores. La cultura de la Biblia es muy diferente a la cultura nuestra. ¿Por qué? Porque de alguna manera, señores, muchos de nuestros líderes y maestros desconocen las herramientas para interpretar la Biblia. Usted no sabe que para usted interpretar la Biblia, oiga, usted tiene que tener mínimo, un interlineal, tanto hebreo-español como griego-español. Y todo eso usted lo descarga de internet, lo tiene que comprarlo, ¿eh? Eso es lo primero. Lo segundo, usted tiene que tener varias versiones de la Biblia, varias, mínimo 5 versiones. Luego usted tiene que tener una concordancia completa, no la que vienen en la Biblia común. ¿Ok? Debe tener varios comentarios de diferentes autores. Y así va complementando libros, según el tema, que son los que van finalmente a permitirle a usted tomar una decisión sobre cuál sería la mejor interpretación en ese pasaje bíblico. Entonces, en esta serie, por ejemplo,
para terminar el tema de la serie, este habla de 15 razones por las que muchos creyentes malinterpretan la Biblia. Este habla de 14 razones por las cuales muchas iglesias no crecen. ¿Por qué las iglesias no crecen? Yo doy aquí 14 razones. Y cuando yo hablo aquí del crecimiento, no me limito al crecimiento numérico, sino espiritual, bíblico, teológico, en todo el sentido de la palabra. Y el más, oiga bien, el más reciente que me lo entregó la imprenta esta tarde. 16 razones por las que muchos líderes fracasan en el ámbito cristiano. 16 razones. Naturalmente, cuando nosotros hablamos de estas razones, no lo hacemos para enrostrárselo. Mire, usted no crece por esto, usted falla. No. Es para presentar el asunto y presentar ideas sobre qué hacer para evitar eso. Porque si yo, de una u otra manera, hubiera sabido lo que yo sé ahora, si yo hubiera tenido la experiencia que yo tengo ahora, yo me hubiera evitado muchos fracasos. Porque si de algo estamos seguros, todo lo que estamos en el ejercicio del liderazgo es que en algún momento hemos fracasado. En algún momento nos hemos guayado, como dicen por ahí. Lo importante ha sido que no nos hemos quedado ahí, ¿verdad? Que nos hemos levantado y Dios hoy por hoy nos utiliza. Estos 3 tomos están en la parte de atrás, 300 pesos cada uno. Antes de usted irse, por lo menos chequéelo y trate de llevárselo. Entonces, cierro diciéndolo, me queda un minuto. Cierro diciendo lo siguiente. No cabe duda de que en el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican a causa de su naturaleza y de su complejidad. No es la obra de un hombre en un momento histórico determinado, sino un conjunto de libros escritos a lo largo de más de 2, 3 milenios, con grandes cambios culturales, políticos, sociales y religiosos. Si a esto se añade la diversidad de autores, la diversidad de estilos, género literario que contiene la Biblia, se comprenderá lo imperioso de un trabajo esmerado cuando se trata de interpretar las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga.